Bien, amigos, tenemos el placer de recibir en el espacio estelar del día y compartir el cafecito con Isidoro Santana, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Muy buenos días y bienvenido. Buen día, y para mí un gran placer compartir este momento con ustedes, este café. Y salud. Bueno, salud. Bueno, tenemos muchos temas. Obviamente en el discurso del lunes pasado el presidente nos dio una visión extremadamente optimista del estado de la economía. Pero antes de entrar en eso, que es un tema por demás interesante y que nos va a tomar una buena parte de esta entrevista, quisiera comenzar, para que no se nos vaya a olvidar, por el tema de las plantas de Punta Catalina. Él dijo que si se establece que la licitación fue correcta, pues eso sigue adelante. Y resulta que dos de los integrantes de la comisión de licitación, incluido tú, no firmaron la licitación. ¿Por qué? Yo he dicho reiteradamente, y esta vez no va a ser una excepción, que normalmente las cosas que uno trata en un comité de licitación no deben ser tratadas en público, así que yo no voy a explicar el porqué. Sencillamente, en un proceso de licitación, y mucho más uno tan largo como ese, pues cada día se toman decisiones. Hay algunas decisiones con que algunos de los miembros no están de acuerdo y sencillamente nos acogimos a eso. ¿Tantas como para no firmar el informe? Sí, algunas en que no estábamos claramente de acuerdo y no firmamos la adjudicación, vamos a decir, que fue prácticamente el paso final hasta el momento en que estuve. Pero ya, ese no no firmó es el la caso. adjudicación. ¿Cuántos miembros era que tenía la comisión de licitación? El comité de licitación, El comité. yo no recuerdo exactamente, creo que éramos 7, 6 o 7, creo que éramos 7. Ok. Y hubo dos que no firmaron. Bien. Así mismo. Está bien, ya. Simplemente no estuvo de acuerdo y no firmó la adjudicación de la obra. Bueno, el presidente una vez más dijo que los organismos internacionales avalan la realidad de que la economía dominicana es la que más crece en el continente, no sé si del mundo, 6.6 el año pasado. Y esto se nos está diciendo a los dominicanos desde hace mucho tiempo, y es verdad, porque nadie puede cuestionar eso. Ahora, la pregunta es, yo he hecho esta pregunta a varios economistas y todavía no he obtenido una respuesta satisfactoria. ¿Cómo es que la economía que más crece no da para frenar el endeudamiento? ¿Cómo es que la economía que más crece no da para aprobar presupuestos que no sean deficitarios? ¿Cómo es que la economía que más crece no da para aumentar salarios? ¿Cómo es que la economía que más crece no le alcanza al país para competir con economías que crecen muchísimo menos, como nos ocurre en el DR-CAFTA, que todos los demás países miembros, firmantes de ese acuerdo, nos venden más a nosotros que nosotros a ellos? ¿Qué es lo que pasa con la economía que más crece? ¿Cómo es ese crecimiento? Mira, ante una cadena de cosas de ese tipo, lo que es realmente bueno es que la economía dominicana funciona, que la economía tiene, como tú lo acabas de decir, una de las tasas de crecimiento más altas del mundo, y que eso tiene lugar en medio de una enorme, envidiable estabilidad. Bueno, pero tú dices, funciona, pero ¿funciona ¿para quién? Bueno, en Ese es el definitiva, tema. bueno, déjenme decirles, si hay una cosa
que hace daño prácticamente a todo el mundo es o la inestabilidad macroeconómica o la falta de crecimiento, porque ahí, si tenemos muchos problemas aún creciendo, imagínense ustedes lo que significaría si no creciéramos o si tuviéramos un episodio grande de inestabilidad. Ahora, todas esas preguntas que tú te hacías hace un momento son preguntas que nos venimos haciendo los economistas dominicanos y los economistas del mundo académico internacional y de los organismos internacionales desde hace muchísimo tiempo. Eso es verdad. Que cómo es posible que creciendo tanto y conservemos todos esos problemas. Esto es objeto de múltiples análisis y ustedes saben también que los economistas siempre le damos interpretaciones diferentes a los fenómenos. Sí, pero usted está ahora en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Me imagino que desde ahí y desde el aspecto de las políticas públicas algún diagnóstico se tendrá. Sí. Siempre se tratan de encontrar los diagnósticos. Aún así, incluso al interior del mismo Estado aparecen interpretaciones diferentes. Pero sí, en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo se elaboró y se tiene en vigencia una estrategia nacional de desarrollo que no solamente hace el diagnóstico, sino que traza una ruta para enderezar el rumbo. Qué mal que bien se ha venido siguiendo y gran parte del trabajo de las instituciones del Estado se inscribe dentro de las pautas trazadas por la Estrategia Nacional de Desarrollo. Con ello esperamos dar respuesta a muchas de esas cosas. Sabemos que hay cosas que posiblemente demanden cambios un poco más radicales, porque es cierto que el gobierno, por mucho que se haya esmerado el presidente Danilo Medina durante este ya su quinto año de gestión en reducir el déficit fiscal, no ha podido eliminarlo. Y hasta que no lo elimine, pues lamentablemente la deuda pública sigue creciendo. Y eso es una de las cosas que siempre le preocupa a todo el mundo. No es que la República Dominicana tampoco tiene una situación inminente de crisis de deuda, pero hay cosas que hay que prevenir, sobre todo por la eventualidad de algún choque externo. Pero ya estamos pagando la mitad. Sí, estamos pagando del Producto Interno parte, Bruto, ¿no? Debemos la mitad del Producto Interno Bruto, sí, estamos pagando un porcentaje muy elevado de los ingresos fiscales. Ahora, pero la pregunta que hace Uchi es si podemos enumerar algunos factores que inciden en que en República Dominicana, teniendo ese alto nivel de crecimiento económico, envidiado por otros países de la región, simplemente no puede traducir eso en una mejora de la calidad de vida de la mayoría de la población. Esa yo creo que es la pregunta que nos hacemos. Hay muchas razones y déjenme decirle que creo que una razón de peso, y no voy a decir que es la única, una razón de peso es la falta de confianza en las instituciones, la falta de confianza en el Estado. Para mí, por ejemplo, ya que ustedes comenzaron hablando del discurso de hace una semana del presidente Danilo Medina, para mí ese pronunciamiento tan enfático, tan categórico, de que no va a haber impunidad, de que los responsables de la corrupción van a ser castigados. Para mí eso tiene un valor enorme desde el punto de vista económico. ¿Por qué razón? Porque el mayor enemigo de que en la República Dominicana podamos llegar a un pacto fiscal, por ejemplo, probablemente es la impunidad. ¿Por qué razón? Porque el país necesita cambiar cosas y un pacto fiscal. ¿Qué es lo que es un pacto fiscal? La gente a veces cree o lo ve de diferente manera. Para mí,
Se trata de un gran acuerdo nacional para fortalecer el Estado, para engrandecer al Estado, en que la sociedad se compromete a apoyar a su Estado para que a su vez el Estado pueda hacerle frente a casi todos esos problemas de que estamos hablando. Ahora, eso va a ser muy difícil que ocurra mientras la gente no tenga suficiente confianza en que ese Estado va a actuar de la manera correcta. Obviamente un ambiente de impunidad no es el mejor ambiente para que la sociedad decida dar ese apoyo. Y gran parte de los problemas que acarrea la República Dominicana en las áreas que tienen que ver con la vida cotidiana del pueblo, en las áreas de educación, en las áreas de salud, en las áreas de seguridad ciudadana, de justicia, e incluso en el mismo tema salarial, tienen que ver en gran medida con el hecho de una incapacidad enorme del Estado para hacerle frente a muchas de las cosas, porque podemos decir, por ejemplo, que tenemos un serio problema de salarios, de salarios en el sector privado, pero también lo tenemos en el sector público. Y lo correcto es buscar las vías y presionar, negociar para que aumenten los salarios en el sector privado, pero para que aumenten los salarios en el sector público nos encontramos con una enorme dificultad porque sencillamente el dinero público no alcanza. Ahora, la capacidad recaudatoria del Estado Dominicano es bastante elevada. El DGI funciona muy bien, DGA funciona muy bien. Aún así, entonces tenemos una de las cargas tributarias más bajas de casi cualquier parte del mundo. Claro, pero plantearle a eso a una ciudadanía donde no se le devuelve lo que se le quita en impuestos, en servicios, buenos servicios, es un poco más difícil. ¿Qué ha limitado la aprobación o la discusión profunda del Pacto Fiscal? La Estrategia Nacional de Desarrollo es 2010-2030, estamos en el 2017 y tenemos pendientes Pacto Eléctrico y Pacto Fiscal. Importancia del Pacto Fiscal y que ha limitado que podamos entrar en esta discusión para ese gran acuerdo que usted menciona. Pues mira, desde que se inició el gobierno del licenciado Danilo Medina, tuvo muy claro que la secuencia a seguir con esos pactos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo era de lo más fácil a lo más difícil. Lo más fácil era el pacto educativo. Se discutió, no es que no aparecieran discrepancias significativas, pero al menos en eso, en el área educativa, no había conflictos de intereses tan grandes entre sectores y se pudo llegar a un acuerdo. De hecho, quizás el que hubiera tenido la mayor reticencia hubiera sido el Estado mismo por la magnitud de los recursos envueltos en el financiamiento del sector educativo, pero ya el presidente había dispuesto a aplicar el 4%, sí. De modo que ahí no hubo mayor problema. El siguiente sería el pacto eléctrico, que era un poco más complicado porque hay intereses encontrados mucho más marcados y se ha tomado más tiempo del que pensábamos, a pesar de que ya esperamos que se encuentra en la etapa final. Ahora, lo que sorprende es que con el éxito que se ha obtenido con el pacto educativo, no se haya puesto más empeño en los otros dos pactos, en el eléctrico y en el fiscal. Tanto que hoy, por ejemplo, hay en la prensa una información que los colegios evangélicos temen una estampida de estudiantes y de maestros al sector, de los colegios al sector público, los estudiantes por la tanda extendida y los maestros porque el Estado le paga mucho mejor que las escuelas privadas. Es decir, hasta ese punto llega el éxito. Entonces, pero fíjate sí, que aún con ese pero entonces, éxito, con ese éxito, ¿qué pasa? Entonces, que los otros dos no avanzan.
No, yo te iba a decir, fíjate que aún con ese éxito todavía siguen las presiones y siguen violaciones al pacto, no por parte del Estado. Mira cómo hay... Nosotros somos críticos de pagar clases, que es negarle las clases a los pobres. Cosas. Pero bueno, el caso del pacto fiscal es, no nos olvidemos que vivimos en un país con una capacidad productiva en el sector electricidad insuficiente y con altos costos de producción y con un mercado muy poco competitivo, en gran medida motivado en el mismo caso de la falta de capacidad productiva. Creo que cuando llegue a su punto final la construcción de Punta Catalina, una gran parte de esos problemas se van a resolver porque va a haber mucho más capacidad productiva y a costos menores. Esa es la realidad. Ahora, hay muchos intereses envueltos, intereses del sector empresarial e intereses al interior del propio gobierno, porque no nos olvidemos que aquí el tema de las empresas eléctricas, la distribución eléctrica ha sido una fuente enorme de clientelismo y también de desperdicio de recursos y además de populismo, porque no se le cobra la luz a muchísima gente. Todo esto implica que llegar a compromisos que afecten intereses privados y además que afecten todas estas cosas, pues ha sido un poco más lento de lo que inicialmente se pensaba. La última vez, a final del año pasado, que se estuvo discutiendo esto, se pidió un compás de espera de modo que los diferentes sectores vinieran con propuestas más concretas. Dentro del mismo gobierno hubo que hacer importantes discusiones y se llegó a alguna serie de compromisos en términos de reducción de pérdidas, de tarifas, digamos, de participación público y privada en la generación, en la transmisión y la distribución. Y se llevó nuevamente a la mesa de negociaciones y esperamos que con ese paso, pues ya en las próximas semanas se pueda, digamos, suavizar el proceso de discusión y terminar. La semana antes del discurso del presidente se convocó a reunión. Sí. No, ahora mismo se está discutiendo prácticamente todos los días. ¿Qué peso tiene en esa discusión la investigación que se está haciendo sobre Punta Catalina? Habría que ver al final en qué forma parte de la discusión. Y a la comisión que investiga, sí le dijiste por qué no firmaste. Sí, pero eso es una instancia diferente que venir a la televisión. No, está bien, es curiosidad, sí, nada más. Bueno, a la comisión designada por el presidente y más con el mandato del presidente de que todos los funcionarios públicos debían prestar la mayor colaboración a esa comisión, pues ahí obviamente cuando me llamaron yo fui a explicarle todo lo que pensaba sobre este asunto. Ok, la discusión del pacto eléctrico. Punta Catalina está siendo investigada en este momento. Y además es la gran obra que se supone que resolvería gran parte del tema eléctrico desde el punto de vista gubernamental. Entonces, esa investigación y ese proceso tiene un peso en este momento en la discusión del pacto eléctrico. ¿Y a qué nivel? Sí, no hay duda de que pesa. Porque la discusión del pacto es una discusión muy abierta donde hay muchos agentes y algunos van con la idea de que lo primero que debe hacerse es terminar de aclarar los asuntos relacionados con Punta Catalina. Yo espero también que así sea y yo espero que eso se aclare lo antes posible. Ahora, y como dijo el presidente, que si aparecen responsabilidades, pues que sean castigadas. Ahora, independientemente de que se establezcan o no esas cosas, esas responsabilidades, realmente nosotros aquí en este programa, desde el principio, hicimos una observación a la idea del pacto eléctrico. Decíamos, ¿por qué discutirlo con los intereses privados? Si los usuarios no van a estar representados, no van a tener un peso en esa discusión. Debían estar representados. No lamentablemente. Y si lo estuvieran no tendrían peso tampoco.
En realidad hay una serie de instituciones que forman parte del Consejo Económico y Social que deberían de reflejar los intereses de los usuarios de electricidad y de la población en general. Porque es cierto que aquí en este país la discusión colectiva normalmente considera poco los intereses de la población, eso es cierto. Eso es lamentable, pero eso se debe a una debilidad institucional enorme que tenemos en la República Dominicana y que afecta a la organización social, a la organización sindical, a la sociedad civil. Tenemos un país con una sociedad civil extremadamente débil. Bueno, todo este tipo de cosas, pues, afectan. Pero bueno, eso no significa que no haya que llamarlos a pactar. Y voy a volver con el caso que mencionaron de Punta Catalina. Probablemente lo más importante de que se aclare todo rápido no es tanto con miras al pacto eléctrico, sino al pacto fiscal. Porque el país necesita crear un ambiente diferente que haga viable la discusión de un pacto tan importante, tan clave para todo el mundo como el pacto fiscal. Es decir, y eso es un ambiente de confianza que exige que obviamente la gente entienda que las instituciones funcionan y que el riesgo de apoyar al Estado, de poner más dinero en manos del Estado, es un riesgo que no involucra el mal uso del dinero. ¿Qué peso tiene la corrupción en la limitación del desarrollo de la República Dominicana? Mucho. Mira, cuando nosotros vemos los indicadores de corrupción en el mundo, y no sé si ustedes recordarán que antes de yo ser funcionario público era miembro de Transparencia Internacional y tenía mucho que ver con la discusión de estas cosas. Nos encontramos con que hay una relación muy directa entre la corrupción y la pobreza de los países, porque la corrupción se constituye de por sí en un gran limitante al desarrollo y al mismo tiempo es un derivado de la debilidad de las instituciones que parte del subdesarrollo. Es decir, cuando vivimos en un país en que las instituciones no funcionan mucho, vamos a decir, entre ellos una justicia independiente, una prensa libre, una sociedad civil fuerte. Bueno, pues en esos casos normalmente la corrupción tiene mucho más posibilidad de florecer. Pero al mismo tiempo, en la medida en que la gente percibe que hay mucha corrupción, en esa misma medida, pues, se pierde la confianza mutua, la confianza en el mismo Estado. El Estado se siente más debilitado, más incapacitado para hacer frente a la mayoría de los problemas y eso va provocando una especie de círculo vicioso entre corrupción y subdesarrollo. Eso es así. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir conversando con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana. Recuerden, pueden enviar sus preguntas por Twitter. Regresamos. Continuamos conversando con Isidoro Santana, quien es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Isidoro, en su discurso de rendición de cuentas, el presidente Medina destacó todos los aspectos de la economía que van bien, pero se saltó algunos temas en los que la economía aquí no va bien. No habló del ritmo del endeudamiento, no habló del gasto público,
no habló de los déficits. Y del gasto público no mencionó nada, a pesar de que aquí hay casos paradigmáticos, que cuando uno los menciona, a mí algunos funcionarios cuando se los menciono me dicen, pero eso no significa tanto dinero, como si no fuera nada tener 35 subdirectores en INESPRE, que para la actividad que tiene INESPRE, yo me imagino que cada uno vende 4 manos de plátano por cabeza a los subdirectores, ¿verdad? O 47 vicecónsules en Nueva York cobrando en dólares cuando el Departamento de Estado reconoce solo a 2. Son casos extremos de dispendio en el gasto público. ¿Por qué no se trata eso de una manera sincera? Señores, vamos, no hay ninguna voluntad. Mira, yo creo que eso es parte de las cosas que tenemos que sentarnos a discutir. Por eso es que se necesita el pacto fiscal, porque el tema del manejo fiscal aparentemente en el país tiene que ser pactado, porque en este país nos hemos acostumbrado a que esas cosas se negocien. Mira, yo creo que efectivamente hay ejemplos que llaman enormemente la atención de dinero público que mal usado, como esos casos que tú estás poniendo, y como otros casos de ineficiencia y de corrupción. Eso es verdad. Creo que eso hay que resolverlo como una forma de crear un ambiente de mayor confianza, de que la gente entienda, bueno, vale la pena ahora apoyar el Estado. Pagar impuestos. Es verdad. Pero también es cierto, yo no sé porque ni siquiera uno podría decir que se ha computado a qué magnitud asciende el dinero que el fisco se podría economizar dejando de hacer esas cosas. Pero es que aunque fueran 4 pesos, exacto, es que es un mensaje. Lo que sí es seguro es que cuando se determine y se envíe el mensaje claro de que el gobierno no va a desperdiciar ni un centavo del dinero público, obviamente eso es un mensaje, eso tiene un impacto desde el punto de vista de la confianza ciudadana en el Estado, pero aún así descubriremos que con el dinero que tiene disponible el Estado no va a poder hacer frente a todos los problemas sociales, que son muchos. Porque no es verdad, y yo los invito a ustedes y a los televidentes a que traten de buscar cifras de comparaciones internacionales. No es verdad que con un coeficiente de tributación de 14% del producto, el Estado ha resuelto nada en ningún lugar. Es decir, eso no ha funcionado en ninguna parte. Y los países con baja carga tributaria son países que se caracterizan por la escasa cohesión social, la mucha pobreza, la gran parte de los problemas que conocemos de insalubridad, de inseguridad, de delincuencia, de todas esas cosas. Porque sencillamente porque con eso no alcanza para tener un buen sistema educativo, un buen sistema de salud, un buen sistema de seguridad ciudadana, y en adición a eso para destinar una porción importante a la creación de infraestructura. No alcanza. Y más cuando de antemano una parte importante de ello ya está comprometido en el servicio de la deuda pública, de una deuda que nos preocupa, que es verdad, que no deberíamos tener, bueno, pero la tenemos. Y que por más esfuerzos que haga el gobierno cada año por ver cómo la contiene, cuando hace los cálculos se da cuenta de que no puede, porque sencillamente eso significaría restringir el gasto a una magnitud que implique descuidar más las cosas que de antemano viene haciendo. Y, a ver, es que me da la impresión de que la solución de todos los problemas en República Dominicana en este momento pasan porque la gente tenga que pagar más impuestos. Desde el Estado, no es que eso es lo único, Amelia, es decir, eso es una condición, hay muchas más cosas. ¿Cuáles? Pero venimos hablando de que hay necesidad de racionalizar gastos, de verdad.
de que hay que mejorar la eficiencia al interior del Estado, que hay que controlar, que hay que castigar, evitar la impunidad, castigar la corrupción y probablemente muchas cosas más. Pero todo pasa porque también hay que pagar más impuestos. En este momento se está discutiendo otra vez en el país la necesidad de aumentar salarios. Sí. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, recuerdo que mostraba unas cifras hace un año, donde hablaba de que un 44% de la población dominicana estaba en condición de vulnerabilidad, es decir, no es pobre, pero vamos, está aquí el 80% de la población gana salario de alrededor de 10,000 pesos. La discusión de la política salarial desde el Estado Dominicano, ¿hacia dónde va a girar? Porque en la discusión del salario pasa lo mismo que en los demás sectores, donde el empresariado, quien tiene poder económico, tiene los mejores asesores y tiene la gente que mejor discute en este tipo de comisiones. Desde el Estado, la política salarial, y yo sé que eso tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, pero Economía, Planificación y Desarrollo, ¿hacia dónde debe apuntar ese incremento del salario del dominicano? Mira, déjame decirte, a los funcionarios del gobierno nos preocupa el hecho de que el salario real de la República Dominicana no haya venido correspondiéndose con los grandes resultados macroeconómicos que hemos tenido. Para los servidores públicos, porque en el caso del sector público sí lo que presenciamos es un desequilibrio enorme. No es que el salario medio del sector público sea bajo, pero que sí hay sectores con salarios extremadamente bajos, así como hay otros con salarios anormalmente altos. Exacto. Y que eso debería corregirse. Eso es verdad. Ahora, cuando nos vamos al caso de los que reciben salarios anormalmente bajos, nos encontramos con que son muchos. Y al ser muchos, si se hacen los cálculos para mejorar el problema, con el problema de que hablábamos hace un rato de la limitación de los recursos públicos, entonces sería difícil corregirlo sin provocar un mayor desequilibrio fiscal. Bueno, lo que pasa es que los salarios son bajos, pero la cantidad de servidores del Estado es excesivo. Hay quienes dicen que el Estado tiene 5 o 6 veces más del personal que necesita. Mira, en eso yo no estoy de acuerdo, no estoy convencido. Yo no más de medio millón de servidores. Yo no dudo de que hay áreas de la administración pública que tienen personal excedente. Pero la mayoría de las áreas de servicio directo a la ciudadanía no tienen personal excedente. Ahora, hay un asunto con el pacto fiscal, ya se nos termina el programa, y sí, es verdad, se necesita recaudar más impuestos, pero ¿de quiénes? Porque actualmente las recaudaciones por pago de impuestos son impuestos al consumo, que los paga la población pobre, sí, fundamentalmente el pobre. Entonces, en un pacto fiscal se implicaría cambiar esa base, que los que más tienen paguen más y los que menos tienen paguen menos. Yo creo que esa va a ser una importante discusión en su momento. La verdad es que en la República Dominicana los economistas tenemos casi más experiencia que en cualquier otra parte sobre cómo hacer reformas fiscales, y a mí me consta que en la más reciente que se hizo se puso un empeño importante en tratar de que recayera sobre los grupos de más altos ingresos. La verdad es que en la práctica, cuando uno ve la capacidad de negociación y de regateo de estos grupos siempre es grande y terminan siempre exonerando. Mira, es así, un impuesto que fue aplicado que fue concebido para gravar a los grupos de altos ingresos, que fue a la placa de los vehículos, no se pudo aplicar nunca. Así mismo, y ese no es malo. Bueno, qué pena que se nos acabó el programa, porque son muchas las cosas que podemos conversar con Isidoro Santana, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Gracias por aceptar nuestra invitación y como que hace falta que venga con más frecuencia.
Muchas gracias, Isidoro. Bueno. Gracias a ustedes por su compañía. Los esperamos mañana de nuevo a las 6 de la mañana aquí en El Día.